agrónomo, ¿no? Y cuando hablamos de agroecología, pensamos que los ingenieros agrónomos están como en otra vereda, están en otro lugar, promoviendo lo que nosotros desde acá rechazamos totalmente, que es todo el monocultivo, el tratamiento de la tierra con agrotóxicos y demás. Pero no. Así como a veces te decimos que tenemos dentro del INTA los INTA hippies, como los hemos mencionado, denominado acá, también tenemos ingenieros agrónomos que van por ese otro camino, que van por ese otro mundo posible, y queremos compartir un ratito con él de aire, ahora que estamos acá en la radio, que también está funcionando la radio con un programa, bueno, visibilizar, contar, mostrar qué es lo que se está haciendo acá y por qué es tan importante este taller de agroecología para compartir saberes, para afianzar conceptos, para clarificar también un poco de qué se trata la agroecología, por más que vos que estás del otro lado sabés para qué lado va, siempre está bueno recordarlos. Bueno, bienvenido a la radio, Marcos. Bueno, buen día a todos, buen día, Caro. Muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, como decías, de algún modo la mayoría de los ingenieros agrónomos sigue la corriente de la mayoría de la actividad económica y comercial de la producción de alimentos en el país. O sea, la mayoría de los ingenieros agrónomos de algún modo en el país trabajan en función de las ideas y del paradigma de la agricultura convencional, de la revolución verde y bueno, sus formas de trabajar, de asesorar y de pensar el futuro y el hacer de la agricultura tiene que ver con esas ideas, ¿no? Una agricultura que se impone en el mundo en los años 50 y desde algunos países, sobre todo más influyentes en el mundo, como Estados Unidos y otros. Y bueno, y en esa imposición, de algún modo, que empieza a perder fuerza todo lo que la humanidad había hecho anteriormente, ¿no? Como agricultura. Llevábamos más de 9.000 años haciendo otro tipo de agricultura y bueno, y de algún modo se logra imponer un modelo que lamentablemente hoy estamos viendo un poco las consecuencias de todos estos años, de relacionarnos de esa manera con la agricultura, con la naturaleza, y también un modelo de relación social desde el campo, ¿no? Una cultura desde el campo que se propone, que tiene que ver con de algún modo, la maximización de las ganancias, o, ¿no? Lo estoy planteando un poco en extremista o de una manera polar y extrema para que nos acerquemos a la idea, sabiendo que hay muchos matices, ¿no? Digamos, hay un degradé de formas de trabajar, tanto en el mundo empresarial como en el mundo de la pequeña agricultura, como en la pequeña escala, digamos, ¿no? Entonces, nosotros no demonizamos, digamos, a nadie, pero planteamos que hay un esquema de ideas que domina y que ese esquema de dominación de algún modo llega a la naturaleza y hace que los humanos nos relacionemos con la naturaleza de una manera bastante agresiva, destructiva, poco respetuosa, ¿no? Poco, Y existen otras maneras de relacionarse, claramente. poco respetuosa y también en una relación totalmente asimétrica, Sí. ¿no? Pensando que es un recurso natural a nuestra disposición y que en realidad lo que se plantea desde la agroecología tiene que ver con un vínculo que se da desde un lugar humano, respetuoso, como mencionabas vos recién, ¿no? Entender que no tenemos que intervenir de forma directa, sino pensarnos en relación con ese espacio que habitamos y desde ese lugar trabajar la tierra, ¿no? Hay como totalmente de acuerdo, hay como pareciera que no fuéramos parte de la naturaleza, ¿no? Que la naturaleza es una cosa que está ahí, a la que habría que dominar y con la que habría que batallar, ¿no? Incluso usamos un montón de cosas derivadas de la industria bélica en el mundo para batallar con las cosas de la vida y de la naturaleza. Nos estamos refiriendo a los agroquímicos. Claro, un montón de los productos que usamos ahora, tanto fertilizantes como agroquímicos, el resto de los agroquímicos fueron desarrollados como armamento en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y básicamente la lógica que eso encierra es de combate, ¿no? Por eso decimos que a veces usamos esas mismas cosas para combatir con los insectos, con las plagas, con los bichos del suelo. Entonces tenemos una lógica bélica para producir, ¿no? De fondo. Eh, que de algún modo hace que no podamos comprender que tenemos como vida enfrente, como planta, como insectos, como animales, y que nos pensemos además como fuera
de eso. Pareciera que si batallamos contra esa vida, no nos afectara a nosotros, como si viviéramos en otro lugar. Entonces, creo que nos está pasando que nos estamos dando cuenta a la fuerza de los problemas de salud, los problemas de contaminación, el cambio climático. Entonces empieza a haber un auge, una demanda, la gente va buscando un poco a ciegas o a tientas, tanteando, va buscando alimentarse de otra manera. Casi intuitivamente, podemos decir, Intuitivamente, ¿no? porque está muy fuerte, son muchos años de construcción y de propaganda, permitime la palabra, Ujú. de esa otra forma de pensar. Entonces, cuesta mucho ver en el lugar en el que estamos ubicados, en la relación con la vida que tenemos, ¿no? Hasta ahí puede llegar el planteo que se puede hacer. Entonces, bueno, el entrar a hablar de agroecología, de biodinámica, de agricultura biodinámica, de agricultura orgánica, nos mete, digamos, en una primera instancia, quizá en cómo hacemos para trabajar y hacer de otra manera. Pero si uno se deja llevar, te mete en una parte más filosófica que te lleva hasta ahí, hasta preguntarte eso, ¿qué hacemos acá, en este mundo? ¿Cómo me relaciono con los otros seres? ¿Cómo puedo trabajar en la agricultura eh, de una manera más respetuosa con la naturaleza, entendiéndola, ¿no? O sea, todas las líneas de agricultura parten agricultura ecológica, parten de entender cómo funciona la naturaleza. O sea, antes de ir a decir mi palabra en la naturaleza, primero la entiendo y me relaciono desde comprender y conocer a la naturaleza o al resto de los seres vivos, ¿no? De cómo funcionan y nosotros mismos, cómo funcionamos internamente. Y a partir de eso hago agricultura, ¿no? Entonces Ujú. eso es más respetuoso, ya es una actitud más respetuosa. Primero te conozco y luego trato de negociar mi entrada en un sistema natural para también producir más alimento, que es lo que la agricultura necesita hacer. Porque no se habla de, no proponemos no intervenir, no tocar, dejar todo como está. No, el humano tiene esa necesidad de producir más alimentos, somos muchos en el planeta, entonces la agricultura es justamente esa cultura de producir más alimentos y de relacionándonos con la naturaleza, pero el modo en que lo estamos haciendo está claro que tiene que ser otro porque es una autodestrucción de algún modo, ¿no? Que estamos haciendo de nosotros mismos. Ujú. Una cosa que recién mencionaste muy interesante que tiene que ver no solamente con esta otra búsqueda de alimentarnos de una forma más sana, sin ningún tipo de mediación química, ¿no? Agrotóxica, y que tiene que ver con la producción de alimento, justamente, y que la pienso como uno de los grandes mitos, ¿no? Que desde los sectores que promocionan la revolución verde o este otro tipo de agricultura, eh, la, la achacan, digamos, a lo que es la agroecología, entendiéndola o difundiéndola desde ese lugar, muy poco inocentemente Sí. también, de que no rinde, Ujú, digamos, ujú. ¿no? Que no existe la comparación al momento del rinde que da un tipo de producción agroecológica como este otro tipo de Ujú, producción. ujú. Pero está totalmente descartado esto. Sí, hay dos cosas ahí, me parece. Hay una parte que es ignorancia, pero una ignorancia que tiene que ver con una posición tomada, ¿no? O sea, si yo digo que la agricultura, si yo me paro en una posición y digo que no se puede producir alimentos para toda la humanidad con estos métodos ecológicos, que no se puede, que nos vamos a morir de hambre, que no son económicamente rentables, si yo me paro desde ahí y argumento desde ahí, desconozco lo que está pasando en el mundo con esta agricultura, desconozco lo que ha pasado a lo largo de la humanidad con esta agricultura. O sea, eso es una falacia. Y digo que, y está bien lo que decís, que no es inocente, porque responde también en parte a la ignorancia y en parte a una postura tomada y un convencimiento y una posición política, social, económica, que defiende esas otras esquemas de ideas, esa otra manera de pensar que trajo la Revolución Verde. Entonces, eh, cuando uno se mete en esta nota y dice, bueno, a ver, realmente, a ver, ¿es posible? ¿No es posible esto? ¿Qué tengo de parte de la ciencia o de la parte, o la gente que se ha dedicado a esto, de las universidades, de los institutos de investigación, ¿qué tengo de esto? A ver, ¿hay algo que me diga? Y uno cuando quiere buscar eso, cuando entra con una mirada menos prejuiciosa y realmente se anima
la gente que está del lado convencional, por decirlo de alguna manera, la gente que se anima a meterse en eso, es tanta la bibliografía, la investigación, las pruebas científicas, es tanto lo que hay en el mundo que demuestra que podemos vivir de esa agricultura, que los rendimientos son muy buenos, que la calidad puede ser muy buena, que no necesitamos comer comida orgánica podrida y llena de gusanos, eso también es un mito, que nos tenemos que bancar. No, la calidad es superior. Los rendimientos, sin usar el paquete tecnológico, claramente, los kilos por hectárea, digamos, claramente son menores. Dependiendo del cultivo, habría que hablar de un porcentaje diferente, ¿no? Pero claramente pueden ser menores, pero en muchas producciones no hay diferencia de rendimiento, ¿no? Y hay muchos cultivos que económicamente, por ejemplo, premian la calidad. Y no se busca volumen necesariamente, sino que premian la calidad. Por ejemplo, la misma industria del vino, ¿no? De donde yo vengo en Mendoza, el vino es un producto que se mueve en un mundo muy especial, pero es muy premiada económicamente, incluso la calidad en el vino. Y con este tipo de agriculturas, en el mundo, todo el mundo va para ese lado. Lo que pasa es que no es la idea que domina, pero cada vez es más fuerte en la búsqueda de la calidad. Este tipo de agricultura es la que logra mayor calidad. El vino, como premia esa calidad, ha hecho mucho eco con la agricultura biodinámica, con la agricultura orgánica. Pero se podría trasladar y se traslada, y es una necesidad que tenemos a todo lo que consumimos. Deberíamos, la harina, ¿no? Los cereales, las frutas y las verduras, todo eso se puede producir de la misma manera y no vamos a morirnos de hambre. Eso está súper demostrado, ¿no? Y no es un grupo no sé, de gente que los hippies del INTA, como decís, ¿no? Los hippies, no son solamente los hippies del INTA los que demuestran eso. No, tenemos los institutos y los centros de investigación muy reconocidos, más reconocidos en el mundo, de Suiza, de Alemania, de Estados Unidos, que ya hay publicación científica en relación a esto. Por eso digo que hay una parte de ignorancia también, que una ignorancia alimentada también de una dificultad de acceder a eso, porque cuestiona todo tu bagaje de conocimiento y de seguridad, tu trabajo, tu forma de pensar, de relacionarte. Entonces es un gran cuestionamiento para muchos técnicos y muchos científicos abordar ese conocimiento, pero ese conocimiento existe y está. Bien, y me das el pie justo para compartir con los oyentes que cuando hablamos de agroecología, y eso fue un poco el puntapié inicial de la charla que se está desarrollando ahora, hasta la 1 de la tarde en el Centro Cultural, en nuestro Centro Cultural, y que no es solamente una técnica, la agroecología, si bien tiene pilares y se remontan a cuestiones más técnicas, de cómo el tratar la tierra o intervenirla de modo amable y respetuoso, sino que también tiene toda otra dimensión que tiene que ver con lo cultural, con lo social, con lo político y con lo económico, por lo cual estamos hablando también de otro paradigma, ¿no? De otra forma de vida, de otra mirada, pero orientada a otra forma de alimentación, otra forma de vínculos, que eso salió mucho recién en esta charla, de vincularnos con los demás, de generar espacios de intercambios a otros precios, con valores justos, accesible también, porque otro de los mitos, o una de las, diría, no sé si mito, pero sí diría desafíos de la producción agroecológica / orgánica, con las diferencias que tienen, / biodinámica, con las diferencias que tienen, es el acceso, pero no solamente el acceso desde el lugar de los mercados, de los espacios en donde se pueden consumir, adquirir este tipo de producción, sino también en los precios, ¿no? Y cuando metemos el factor económico, creo que entramos como en el meollo de la cuestión, porque también desde el otro lugar, ¿no? Desde esa otra agricultura que no promovemos ni compartimos desde acá, también hacen hincapié. Bueno, sí, puede tener agroquímicos, pero llega a la gente, es barata, ¿no? Con todo lo negativo que tiene eso también. Sí. Bueno, ahí yo creo que tenemos un desafío que varias agriculturas, estas ecológicas, atraviesan y que tiene que ver con cosas de la lógica dominante que se le meten adentro también. Eso hay que reconocerlo. Podríamos decir, la mercantilización, ¿no? de algunos criterios y algunas ideas que entran del mercado a la agricultura orgánica, a la agricultura biodinámica, a veces hacen que se alejen de los fundamentos, ¿no? De los principios filosóficos.
que dieron origen a esos tipos de agricultura. Entonces, eso es cuando esa filosofía es como aterrizada y concretada, eso mercantil entra muy fuerte. Pero ahí también tenemos desafíos y tiene propuestas esta agricultura y hay mucho desarrollo también en el mundo. Por ejemplo, podríamos irnos a un caso un poco más ideal, por ejemplo, para mostrar una polaridad, para mostrar dos polaridades en relación a lo productivo comercial. Por ejemplo, en la agricultura biodinámica se promueve lo que se llama como la comunidad soporta la agricultura, o CSA, la comunidad soporta la agricultura. Y ahí básicamente es una situación de una relación, se construye una relación social entre el productor que hace los alimentos con su finca y los consumidores, directa. Este tipo de relación lo que logra es que haya un acuerdo de qué se quiere producir, cómo se lo quiere producir y qué precio tiene que valer, donde las dos partes están de acuerdo. Esos precios no los define el mercado. Obviamente tiene influencia en la definición de los precios, pero la persona que está ahí, del lado del consumidor, podríamos decir, pone en juego sus necesidades y dice, yo quiero este alimento orgánico, este alimento biodinámico, y estoy dispuesto en mi economía, en mi realidad, a poner esto. Lo hace comprendiendo cuál es el presupuesto, por ejemplo, que necesita el agricultor para pagar bien su trabajo, para trabajar en buenas condiciones. Entendiendo eso, hace un aporte económico y se ponen de acuerdo. Es el reconocimiento también a que más allá del alimento sano, la calidad del alimento, también todo lo que demandó ese alimento en las manos de uno, ¿no? Es el comercio justo también. Sí. Entonces, ese es un ejemplo. Pero ahí el desafío de fondo es construir también nuevas formas de producir y de comercializar. Yo diría pensar la producción y la comercialización como una sola cosa, ¿no? Lo convencional nos hace el planteo de que el productor solamente se quede produciendo sin mirar el resto de la cadena comercial. Entonces el productor termina siendo un proveedor de materia prima para todo el resto de la cadena comercial que hace el negocio, ¿no? Sobre todo para la industria, por ejemplo, en el caso nuestro de Mendoza, que tiene fuerte agroindustria, bodegas, fábricas conserveras. El productor primario, el que está en el campo, termina siendo como un proveedor de materia prima donde otro dispone del precio que se paga, no lo define él. Entonces, ahí hay un criterio de justicia donde se juntan las dos partes, el que produce y el que necesita, y se ponen de acuerdo. Ese sería un ejemplo. Yo concretamente apoyo también en Mendoza un grupo de productores que ha hecho una transformación y hacen agroecología después de varios años. Y lo que hacemos es fácilmente, por algunos se arman. El primer idea tenemos 3 lugares de vecinos, amigos, aliados, le decimos aliados, de la ciudad que dijeron: a nosotros nos interesa proveernos de verdura, de alimento orgánico y agroecológico, y vamos a además llamar a gente para que cuando vengan les convenga traer la camioneta con productos, ¿no? Entonces tenemos alrededor de 200 consumidores que se relacionan a través de esos 3 nodos, le decimos, ¿no? Ellos hacen sus pedidos una semana antes o 4 o 5 días antes. Los productores cosechan, preparan los pedidos y se va y se entrega en esos lugares, ¿no? Todo por WhatsApp. Lo manejan los hijos de los productores, empieza a generarse trabajo distinto. Ya no es solo ir a escardillar, sino también los jóvenes rurales pueden entrar en toda esa parte de relación con el consumidor, el registro de precios, comunicaciones, se generan otras fuentes de trabajo. Se puede acordar los precios con los consumidores también. El acuerdo, por ejemplo, que tenemos es que se va a vender siempre por debajo de los precios que ellos consiguen en sus verdulerías, ¿no? El consumidor compra en la verdulería verdura convencional. Estos productores se les llevan verdura ecológica, sin agroquímicos, y además les dicen que le pueden dejar más barato que lo que pagan ellos, la convencional, en su verdulería. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque es directo. Entonces el productor no gana, no tiene que marcar con el 50%, con el 20%, con el 100% el precio de venta del producto ecológico. No, gana porque llega directo al consumidor y se come todos esos intermediarios y esas cadenas que hay en el medio, que son las que incrementan el precio. Claro. Para el productor es una fortuna. O sea, no pueden creer los productores lo que están, que ese
No están acostumbrados a eso, están acostumbrados a vender muy barata la producción. Entonces, cuando pueden llegar al precio de la verdulería, para ellos es muy económicamente es muy rentable y no necesita ser caro para el consumidor. Entonces, el desafío que tenemos es desarrollar nuevos esquemas productivos comerciales que no hagan que sigamos siendo presos de una lógica convencional de venta, donde este produce, el otro remarca y el consumidor paga los platos rotos. Eso, cuando funciona así, no ha cambiado nada, es la lógica convencional. Entonces, necesitamos cambiar los canales comerciales donde los pasos son más cercanos, el canal tiene que ser más corto entre el productor y el consumidor, y los intermediarios que intervienen ahí, por ejemplo, alguno que transporte, alguno que haga logística, alguno que elabore algo, tienen que integrarse a esa cadena de confianza y de justicia y definir los precios de su trabajo en conjunto con los otros. Entonces, ese es un desafío en lo social y en lo comercial, porque las relaciones sociales cambian también ahí, ¿no? Entonces, ese es el desafío que nos trae. Lo convencional y la lógica que tenemos se nos metió en todas las actividades. El industrial trabaja con esa misma lógica. El productor aceptó esa misma lógica porque no le quedó otra. El transportista también trata de ganar lo más que pueda. El consumidor está rehén ahí, en el último lugar. Entonces, las cadenas de supermercados, bueno, digamos que concentran la mayor cantidad de la distribución del alimento, ¿no? Tenemos digamos, Y que también influyen mucho en el precio, claro, ¿no? construyen el Marcan precio, precios. marcan precio de compra y marcan precio de venta, ¿no? Entonces, esos canales, no estamos diciendo eliminar los supermercados, no, digamos, estamos diciendo generemos más alternativas, ¿no? Construyamos nuevas formas, porque estas que tenemos tienen una lógica metida dentro de explotación y de dominación entre nosotros mismos, ¿no? Entonces la agroecología también trae ese desafío. Lo productivo y lo comercial tiene que cambiar, tenemos que inventar nuevas formas. Y eso en este país lo vivimos como una cosa, tenemos que hacer esto, tenemos que inventar, tenemos que cambiar el mundo. Pero Brasil, sin ir más lejos, lleva 20 años desarrollando estos canales nuevos y tiene un mundo de cosas creadas. Tendríamos que ir a aprender. Están 20 años adelante los brasileños con la agroecología en relación a muchas cosas, pero esto, a construir canales de comercialización, por ejemplo, es increíble la diversidad de inventos y de creaciones nuevas que han hecho que garantizan que el producto orgánico no es un producto de élite. El producto orgánico es un producto masivo. Ese es el gran desafío, Sí, ¿no? sí. También. Y el Estado, te pregunto, la última Sí. pregunta que te hago para que volvamos al taller, porque Sí. si no me matan el Sí, resto de sí, los sí. compañeros. ¿Qué rol debe cumplir el Estado en este tipo de agricultura que no solamente se piensa, repito, como técnica, sino como otro paradigma, en donde aparecen todos los factores, el vínculo humano en Sí. principio? El Estado para mí tiene que trabajar sobre estas cosas de fondo. Se tiene que hacer cargo de que primero dentro del mismo Estado están estas peleas, estas lógicas donde claramente gana la lógica convencional, podríamos decir, o lo dominante, ¿no? Claramente el Estado y esas instituciones que lo representan tienen las mismas contradicciones que tiene la sociedad, las tienen adentro. Y las mismas lógicas de relación de fuerza sobre las ideas que dominan, las tienen adentro del Estado y las instituciones, ¿no? O sea que ahí, te diría, por más que sea Estado, estamos en la misma situación. El político que está de funcionario o el último trabajador, que es el que sale a la trinchera, todos tienen introyectado una lógica dominante. Todos tenemos introyectado. Y se necesita un trabajo ahí en lo humano, en lo social, en lo humano, para deconstruirse de algún modo, o ir por lo menos haciendo ensayo y error de cosas nuevas, ¿no? Entonces, primero el Estado, de mi punto de vista, tiene que permitir, ¿no? Tiene que hacerse cargo de que está encerrado en esa lógica dominante y que todos sus trabajadores están en esa lógica dominante. Y tiene que dejar lugar, así como que tiene que hacer la sociedad, el Estado también tiene que hacer lugar para que existan esas nuevas pruebas, esa gente, esos trabajadores que puedan meter tiempo en desarrollar todo esto, ¿no? En poder meter horas de su trabajo en desarrollar lo productivo de otra manera, desarrollar lo comercial de otra manera, formarse, intercambiar experiencia con lugares que van más avanzados que los nuestros, invertir recurso humano y tiempo en que haya formación en eso. Promoverlo, digamos. Promoverlo, mirar de otra manera el conocimiento del agricultor. Las instituciones generalmente son muy egocéntricas, el Estado es muy egocéntrico, por lo menos en la parte agronómica, se ha caracterizado por ir con la verdad de cómo tiene que ser
la forma de pensar y de hacer, ir con la verdad a los productores para enseñarles, ¿no? Esa es una lógica que la agroecología combate y plantea un diálogo de saberes, ¿no? Entonces el Estado tiene que tomar un rol de más humildad y saber que puede aportar una parte del conocimiento y que la otra parte del conocimiento está en el resto de la sociedad, en el campo popular, en el campo social, en el campo agrícola, con esos productores chiquitos, medianos o grandes que están viviendo de eso. Entonces tiene que ser más humilde, tiene que formarse, tiene que generar programas a mediano plazo, tiene que ser consciente que es un proceso de transformación, entonces tiene que generar programas que sean políticas de Estado para que duren más de una gestión, porque con cada gestión que tenemos va un cambio de timón para un lado y para el otro, y se cortan muchos procesos de construcción que necesitan quizás recambio de gente, pero no de idea, ¿no? O evolución de la idea, pero no un corte de lo que se venía haciendo. Entonces el Estado tiene que entender un montón de cosas y las personas tienen que entender un montón de cosas que están dentro del Estado, ¿no? ¿Ha cambiado en ese sentido en estos 2 años de nuevo gobierno nacional? Yo creo que hablo de un poco de la situación en general, de las instituciones más vinculadas al campo, que es lo que yo conozco. Lo que hay ahí es una gran política, creo que se puede ver más desde la parte económica, ¿no? La política cambiaria, la cuestión de las importaciones y las exportaciones. Es una política macro del país que influye sobre el campo argentino. Y creo que ahí hay algunos que se benefician y otros que no se benefician, ¿no? Tanto grandes como pequeños, ¿eh? No solamente los grandes son los beneficiados, sino que hay tanto grandes como pequeños. No sé, si habilitas la importación de cerdos, no sé, va a afectar a todos los productores de cerdo del país, ¿no? Si empezamos a importar cerdo, afecta a todo el mundo. Bueno, entonces creo que ha cambiado estas políticas macro, están afectando sobre la situación agropecuaria del país. Yo no creo que sea positivo lo que está pasando, creo que no estoy de acuerdo con la política macro, ¿no?, que se está llevando. Me parece que el desarrollo interno debería ser prioritario, aunque somos un país agroexportador y siempre creo que lo vamos a hacer. Aunque sea eso, creo que las políticas de desarrollo interno para diversificar, para elaborar, para llegar para todos estos canales nuevos, para nuestra población, eso está muy debilitado. No se está priorizando, creo eso. Quizás sí desde el discurso y quizás desde las intenciones, pero hacia el final de las instituciones, hacia abajo del Estado, cuando tiene que llegar, llega sin financiamiento, sin fuerza, sin políticas de mediano plazo. Entonces, puede haber un discurso que acompañe eso de desarrollo interno, quizá, pero no, y no estoy hablando solamente de este último gobierno, estoy hablando de que hace mucho que pasa esto. Una discursiva que acompaña esta idea de desarrollar el mercado interno, de diversificar, y otro mundo diferente en la acción, en el dinero que se afecta, en las políticas concretas que se bajan. De algún modo, en este momento yo creo que soy un poco crítico de lo que está haciendo el Estado en esa materia, ¿no? Claro que hay excepciones, hay grises, pero me parece que hace mucho tiempo que venimos con un Estado que no está a la altura de las circunstancias para poder generar en el sistema agroalimentario, ¿no?, cambios que favorezcan a la población en materia de alimentación, de salud, de precio. Me parece que no está el Estado, digamos, no tiene herramientas y no tiene fuerza, capacidad de influencia para que vaya para otro lado, ¿no? Pensaba en que el gobierno anterior creó la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿no?, por ejemplo. Y la realidad que se vive, por lo menos en Córdoba, es que esta Secretaría de Agricultura Familiar está desfinanciada. Hoy no tiene como un presupuesto. Entonces, eso es en el país, todo igual, sí. Bien. Lo pensaba desde ese lugar, pensando que también hay un discurso dentro del gobierno nacional que promueve la agricultura orgánica. La tenemos a la esposa del presidente, a la primera dama, Juliana Aguada, con huerta ecológica en Olivos, ¿no? Y pensaba si eso se había traducido también en promoción desde ese lugar. No, o sea, no hay, eso es lo que te digo, hay algo que pasa ahí, que por más que haya un discurso en ese rumbo o señales, símbolos en ese rumbo, el Estado no puede llegar al campo con eso seriamente. Creo que no está el Estado pudiendo con eso, ¿no?
Bien, muchísimas gracias, Marcos. Volvemos a la clase. Gracias a ustedes. Estamos haciendo en nuestro espacio Centro Social y Cultural El Semillero la tercera charla, taller sobre agroecología, y está dictada por quien acabamos de entrevistar, Marcos Persia. Él es ingeniero agrónomo, es integrante de la Secretaría de Agricultura Familiar de Mendoza y también el presidente de la Asociación Argentina Biológico Dinámica. Muchas gracias, Víctor, por el espacio. Esperamos que a los oyentes les haya gustado la entrevista. Y si quieren acercarse hasta la 1, estamos en este taller.